nos abrazó, nos llena de calor, nos abre el mundo y el mar se calma. Nos envolvió como una avalancha, un estruendo. No estamos solos. Nos abrazó, nos llena de calor, nos abre el mundo y el mar se calma. Nos envolvió como una avalancha, un estruendo. No estamos solos. Y bajo tus alas y nada nos va a pasar. Enciendes en mí una llama que nunca se va a apagar. Nos abrazó, nos llena de calor, nos abre el mundo y el mar se calma. Y nos envolvió como una avalancha, un estruendo. No estamos solos. Bajo tus alas, nada nos va a pasar. Enciendes en mí una llama que nunca se va a apagar. Y llévame y bajo tus alas va a pasar. Enciendes en mí una llama que nunca se va a apagar. Nunca se va a apagar. Nunca se va a apagar. Y es como una avalancha, y es como un estruendo, y es como una avalancha, y es como un estruendo, y es como una avalancha, y es como un estruendo, y es como una avalancha, y es como un estruendo. Tu amor es como una avalancha y es como un estruendo, y es como una avalancha y es como un estruendo, y es como una avalancha y es como un estruendo, y es como una avalancha y es como un estruendo. Tu amor es como una avalancha y es como un estruendo, y es como una avalancha y es como un estruendo. Llévame bajo tus alas y nada nos va a pasar. Enciendes en mí una llama
llévame y bajo tus alas y nada nos va a pasar. Enciendes en mí una llama que nunca se va a apagar. Y nunca se va a apagar. Y nunca se va a apagar. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad, conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, vida diste allí. Ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia, resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz,
Muy buenos días, queridos hermanos. Qué gusto de veras estar otro domingo especial que es de bendición. Yo sé que lo es para mi vida, espero que también sea para usted y que el Señor pueda ministrar a nuestro corazón siempre como lo hace Él a través de su Espíritu de manera especial. Muchos saludos de parte de Libby a todos los que están hoy conectados en esta transmisión tan especial que el Señor quiere de veras darnos consuelo, darnos ánimo, darnos esperanza para que podamos seguir adelante. Así que quisiera pedirles una vez más, únanse conmigo en oración y que Dios bendiga la palabra. Le invito a traer su Biblia si no la tiene todavía, a prepararse, a estar ahí pues cómodo, pero también expectante de lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones. Oremos en el nombre del Señor Jesús. Padre, muchas gracias por la bendición de estar esta mañana conectados espiritualmente y también a través de este medio. Pedimos que bendigas tu palabra y nos ayudes a tener dirección firme, consuelo y esperanza en las cosas que tú nos has estado enseñando y nos vas a enseñar en esta mañana. Oramos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, morir es una experiencia humana inevitable. La cruda verdad es que todos y cada uno tendremos o tenemos una cita con la muerte. Lo queramos o no lo queramos, es una realidad. Unos más temprano que otros, pero para la gran mayoría de personas, la muerte, siquiera pensar en esto, significa un temor angustiante. Y hay tres razones posibles para esto. Por ejemplo, porque no están seguros de su destino final. ¿Está usted seguro de qué va a pasar si usted muere? ¿Está seguro de su destino final? Mucha gente no lo está. Dos, porque no desean dejar su vida terrenal. Y creo que a todos nos cuesta. Estamos muy a gusto a veces aquí en este lugar. O tres, porque simplemente no sabemos cómo va a ser la experiencia de nuestra propia muerte. Otros que quizás nunca piensan en la realidad de enfrentarse a su propia muerte, sufren siquiera al considerar la partida de un ser humano o de un ser amado. Seamos cristianos o no, hay una tristeza inherente en la separación de alguien con quien hemos pasado buenos y malos tiempos en la vida. Personalmente yo sé de qué se trata esto, sé lo que se siente, la partida de un ser querido. Hace 21 años estuve yo presente en el último aliento de mi padre. A los 73 años él murió después de estar un año en una lucha tremenda contra el cáncer. Y justamente yo estaba cuando él dio su último respiro. Y créanme decirles, hermanos, esta es una experiencia que, bueno, para los que nos quedamos fue doloroso, pero para él fue un descanso de sus dolores agudos. Y el tema de hoy es muy notable en toda la escritura, no solo en la que vamos a ver en esta mañana. Por ejemplo, recién creado el primer ser humano, allá en Génesis 2:17, Dios le habló acerca de la muerte. En el capítulo que sigue, capítulo 3, dice que la muerte entró como una experiencia humana en todas sus manifestaciones. Y en el capítulo 4 se narra la trágicamente del primer ser humano tremendamente triste a manos de su propio hermano. Y todo el capítulo 5 de Génesis es un recordatorio de lo inevitable que será para nosotros la experiencia de morir. En esa primera genealogía del capítulo 5 de Génesis se menciona a personas que nacieron, crecieron, engendraron hijos y al final murieron. La muerte es eficaz. Esta mañana
el apóstol Pablo nos va a hablar de este tema de una manera muy pastoral y empática. Y yo quisiera llevarlos entonces al primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Este es el texto que nos toca exponer en esta mañana o ser expuestos en esta mañana. En primer lugar, en los primeros 12 versículos del capítulo 4, Pablo nos compartió junto a los tesalonicenses y con nosotros la clase de vida que él espera de nosotros. O sea, cómo vamos a vivir en esta tierra. Y yo espero que lo recordemos, lo vimos el domingo pasado. Ahora él va a responder una inquietud normal que todos hemos tenido con respecto a la muerte, pero particularmente la muerte de nuestros seres queridos o a los hermanos en Cristo. ¿Qué es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios en cuanto a esta experiencia dura que tenemos que enfrentar? Bueno, veamos las palabras pastorales de Pablo y el propósito por el cual escribió todo este párrafo, versículo 13 al 18. Leamos, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En primer lugar, mis hermanos, conocer lo que va a pasar con los que mueren en Cristo nos va a hacer experimentar una tristeza diferente. Repito, cuando usted y yo conocemos por la palabra lo que va a suceder con los que mueren en Cristo, nos va a hacer experimentar una tristeza diferente. Versículo 13, la primera parte: Dios no quiere que ignoremos acerca de este tema. No solo Él quiere que sepamos cómo vivir, sino también cómo asumir esta realidad inevitable y dolorosa por el cual muchos tenemos o muchos pasaremos. Ahora, humanamente esto cuesta, mis amados hermanos, y muy pocos afirman estar preparados para enfrentar la partida de un ser querido o para que nosotros o nosotros mismos estar preparados para morir. Más si esta muerte es de manera inesperada o es trágica. Cuando Pablo escribió esto de que no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, y aquí usa la palabra dormir en lugar de muerte, aquí, hermanos, cuando Pablo escribió esto, muchos familiares de los tesalonicenses morían martirizados por su fe en Cristo. Ya habían muerto. Y por eso Pablo les escribe, y a nosotros también nos llega esta escritura, hermanos, este mensaje, para que sepamos, para que no ignoremos lo que va a pasar acerca de las personas que mueren en Cristo. Y eso es muy, muy importante. Ahora, mis amados hermanos, ignorar puede ser por dos razones. Uno, porque no sabemos, no conocemos la escritura. O número dos, porque no queremos meternos en ese tema. O sea, queremos dejarlo a un lado, pero es parte de la realidad que tenemos que enfrentar. Y hay tres cosas acerca de esta tristeza de la que Pablo menciona, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay tres cosas. La primera es la realidad humana de la tristeza en sí. Cuando un ser querido parte de esta tierra. Somos humanos, hermanos, y nos duele esta experiencia y nos dolerá siempre. Nos duele porque amamos a la persona que se fue y porque ya no vamos a tenerla físicamente con nosotros. Ahora, puede ser que algunas personas, y no digo a todos, pero puede ser que a algunas personas les duele más porque cuando tuvieron físicamente a esa persona que decían que amaban, bueno, no la trataron bien, no la cuidaron,
no tuvieron una relación afectuosa y cercana con ella. Segundo, Dios no nos prohíbe, si usted se da cuenta en el texto, no nos prohíbe que estemos tristes, no nos prohíbe la tristeza demostrada en nuestro rostro con lágrimas y palabras de dolor. Muchos cometen el error de decirle a una persona que ha perdido un ser querido recientemente, o llegan a visitarla o llegan al funeral y le dicen cosas como: no llore, tenga paz, ella está bien o él ya está bien, ya no está sufriendo. Quizás con buenas intenciones, hermanos, pero en el momento de un velorio o de acercarnos a una persona que recién ha partido o ha experimentado la partida de un ser querido, no es el momento para afirmar estas palabras. Así que esto es importante porque tenemos que dejar que las personas vivan su duelo, su dolor, que experimenten tristeza. Y tercero, hay una cláusula para los que hemos creído en la obra de Cristo. Si usted leyó conmigo, dice en el versículo 13 al final, para que no nos entristezcamos, o sea, nos podemos entristecer, pero no como los que no tienen esperanza. Bueno, como pastores, Libby y yo hemos estado en muchísimos funerales y hemos visto la diferencia entre aquellos que tienen esperanza y aquellos que no tienen esperanza. Y no hay nada más triste, hermanos, que estar en un funeral donde la gente no tiene esperanza. Y justamente la seguridad de saber que no todo termina con la muerte, que hay esperanza en el plan que Dios nos tiene preparado, nos anima de alguna manera para no caer en una tristeza profunda y desconsolante. En segundo lugar, conocer para que podamos experimentar esa tristeza diferente de la que Pablo habla. Dios nos muestra en esta escritura el plan para los que mueren en Cristo y los que estemos vivos cuando el Señor regrese. Porque en el plan de Dios para los que mueren en Cristo y los que estamos vivos cuando Cristo venga es un plan maravilloso. Y déjenme decirle que Dios solamente tiene plan A, no hay plan B. En primer lugar, en el versículo 14, Dios va a traer de regreso con Jesús a los que durmieron o murieron siendo creyentes en Él. Y esto es muy importante. Mis queridos hermanos, vean lo que dice el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿lo cree usted? Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Mis hermanos, esta no es una especulación. Es una seguridad plena, es una esperanza viva para el que cree que Cristo murió y resucitó. Si alguien que me escucha en esta mañana no tiene esta esperanza, Dios lo invita a abrir su corazón a Cristo, creer en Él y en su obra de salvación perfecta. Porque si morimos sin Cristo, déjeme decirle que no hay esperanza alguna. Y Dios no solo nos muestra que va a traer de regreso con Jesús a los que murieron con Él, nos muestra el orden de lo que va a suceder cuando Cristo regrese, todopoderosa y amorosamente calculado por nuestro Señor. Dice el versículo 15, esto está en los versículos 15 al 17. Primero, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Primero, los creyentes que estemos vivos, cuando el Señor Jesús regrese, seremos los segundos en experimentar su obra poderosa. Versículo 15. Y los que han partido en Cristo, incluyendo nuestros seres queridos, dice el texto, hermanos, tienen la prioridad en lo que Cristo va a hacer con ellos cuando Él regrese.
Versículo 16 nos dice lo que Cristo va a hacer entonces con los que han muerto en Él. Mire lo que dice el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo lo va a hacer? Es lo que dice el versículo 16. Dice que vendrá con voz de mando. En su primera venida, Él casi nunca alzó la voz. Y cuando lo acusaron, usted se acuerda, Él cayó delante de los que lo acusaban. Dice el texto bíblico que fue como oveja que iba al matadero. Pero ahora, en su segunda venida, ya no será así, ya no más. Dice que vendrá con voz de arcángel. Esto se refiere a un tipo de ángel que tiene tremenda autoridad como Gabriel. Voz de autoridad. Y que vendrá con trompeta de Dios. En el mismo momento de su venida va a ser anunciada. De alguna manera no va a ser algo silencioso y de que nadie se dio cuenta. Versículo 16, la segunda parte, dice lo que va a hacer Él. En el versículo 16, la segunda parte, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La palabra clave aquí es resurrección y la segunda es primero. Porque la Biblia jamás habla de reencarnación. Eso es un invento de personas que no conocen la Escritura ni las obras de Dios. Cuando Cristo venga, ellos tienen, los muertos en Cristo, el privilegio de esta obra maravillosa. Y lo veo también como una especie de reconocimiento honorífico a aquellas personas que siendo cristianas ya pasaron por la muerte. La pregunta ahora es, ¿y qué de los que estemos vivos cuando el Señor venga? ¿Qué nos va a pasar? Bueno, el versículo 17 lo dice. Lea conmigo ahí el versículo 17. En el versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estas palabras, hermanos, que son tan impresionantes, merecen que nos detengamos un poquito. En primer lugar, el versículo 17, la primera parte, hay algo extraordinario que va a pasar con los que estemos vivos cuando Cristo venga, siendo nosotros creyentes. Inmediatamente o simultáneamente, después de la resurrección de los que han muerto en Cristo, el texto dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Bueno, la palabra arrebatados se usa aquí, nunca usa la Biblia rapto, no la usa. Y es la misma palabra que usa en Hechos 8, 39 al 40, para referirse al traslado que el Espíritu Santo hizo de Felipe, después de que ya bautizó al etíope, el eunuco etíope, y lo llevó, dice, al desierto en Gaza, desde el desierto hasta Azoto. Lo trasladó, lo llevó. Bueno, mis hermanos, Pablo menciona que todo esto va a ocurrir de manera inmediata, allá en 1 Corintios 15, 51 al 55. Seremos llevados físicamente en las nubes y tendremos ese encuentro con todos los demás que han muerto. Y esto es muy importante porque tiene que ver con la resurrección de ellos, los que han muerto en Cristo. Los muertos resucitados con un cuerpo glorificado y nosotros levantados con un cuerpo transformado, incorruptible, unidos en el aire, y aquí se cumplirá la victoria definitiva contra el pecado y la muerte. Y el propósito de esta obra sobrenatural de Dios es lo que dice la segunda parte del versículo 17. Vea lo que dice ahí. Dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí, mis amados hermanos, está diciendo que un día Dios hará todo esto para que vayamos todos los creyentes
sean que han muerto antes o que estemos vivos cuando Él viene a recibir al Señor en el aire en su segunda venida a esta tierra. Aquí Él va a manifestar y confirmar su victoria definitiva contra el pecado, la muerte y todos los poderes malignos. Y nosotros lo vamos a recibir en el aire para que estemos juntos con el Señor para la eternidad. Aquí tengo que hacer una nota y una aclaración importante, mis amados hermanos. Durante mucho tiempo se usó este texto para enseñar un rapto de la iglesia en la segunda venida de Jesús para recibirlo en el aire y desde el aire subir otra vez para el cielo por 7 años. Mientras aquí en la tierra se hace pedazos en la gran tribulación. Ahora, esto, hermanos, no está en este texto. Para entender lo que este pasaje nos dice y que le hagamos justicia, tenemos que ubicarlo en el contexto histórico y político en el tiempo en que Pablo escribió esto y él está usando esa realidad que pasaba en ese tiempo para hablar de la segunda venida del Señor. En aquellos tiempos, cuando un personaje político o dignatario iba a llegar a una ciudad, una comitiva de la ciudad salía a las afueras de la ciudad antes de que él entrara para recibirlo ahí con todos los honores, con trompetas y con vítores. Y lo acompañaban entonces de regreso para que entrara y se quedara en la ciudad. Es decir, no iban para recibirlo afuera para que no entrara, porque él venía a la ciudad, sino para acompañarlo a él con dignidad como corresponde a esa visita. Esto es importante, hermanos, para que no especulemos sobre cosas que la Escritura no dice, y menos en un texto como este. Y número 3, en esta mañana muy importante sobre este tema, Dios quiere que usemos esta información que Él nos está dando a través de Pablo para animarnos los unos a los otros. ¿Cuánto nos hace falta ánimo? Somos muy dados solo a juzgar y decir aquel llora tanto, aquel tanto. No, es para que nos animemos unos a otros con estas palabras. Y especialmente cuando mueren seres queridos o hermanos en Cristo a quienes amamos. Mire versículo 18. Dice así: por tanto, conclusión, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras que nos acaba de compartir Pablo en los versículos 13 al 18. La muerte, amados hermanos, no es el final de todo, ni es una separación definitiva de las personas que nosotros amamos. Y el ánimo espiritual, al pasar por un duelo, será mucho mejor al volver y afirmarnos en estas palabras y las obras que Dios va a hacer con todos aquellos que han creído en Él cuando Él vuelva. Esto no es un cuento de hadas, mis amados hermanos. Es una realidad histórica basada en la muerte propia y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y está prometida esta obra para todos los que hemos creído en Él. Si usted quiere animar a alguien ante la partida de un ser querido, use estas palabras, porque a veces vamos a algún lugar y queremos dar un pésame y no sabemos ni qué decir. Bueno, tal vez en ese momento solo es un abrazo, es suficiente, y decir: estoy orando por ti, mi hermano, mi hermana, que Dios te fortalezca. Y después, más adelante, ahora sí, si usted quiere, una lectura y compartir lo que Pablo dijo en estas palabras. Amados hermanos, Dios no quiere que usted ni yo suframos extremadamente en un eterno duelo cuando alguien amado ha partido. Él quiere que usted sepa todo esto para que se anime y viva con esperanza de la resurrección de los muertos en Cristo y del reencuentro que tendremos en el aire para estar con Jesús por la eternidad. Nosotros podemos entristecernos, pero jamás como los que no tienen esperanza.
¿Qué es lo que nos enseña este texto hoy? Bueno, que nuestro consuelo ante la muerte de seres queridos viene de la seguridad plena de la obra de Cristo. Para los que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo, amados hermanos, moriremos. Es posible. Pero todos resucitaremos. Y esta esperanza segura es la diferencia para no tener miedo a nuestra propia muerte y también para superar el duelo de la partida de alguien que amamos. Jesús viene y va a cumplir todo lo que prometió. En segundo lugar, para los que aún no han puesto su fe únicamente en Cristo y en su obra de salvación perfecta, sin Cristo en su vida no hay esperanza alguna después de la muerte. El autor del libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, dijo: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio para condenación. Cuando dice morir una sola vez, se refiere a la muerte física de alguien que vivió en esta tierra sin reconocer que es pecador y que necesitaba a Cristo en su vida como única esperanza, como único camino, verdad y vida. Pero cuando alguien abre su corazón a Cristo y le recibe, muere espiritualmente. Muere espiritualmente con Cristo y la muerte física será entonces la segunda. Por eso Jesús le dijo a Marta en Juan 11, 25 al 26, y luego esto para su corazón: yo soy, dijo Jesús, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace una pregunta a Marta y a nosotros: ¿crees esto? Amados hermanos y personas que me escuchan, también leo Juan 6:40 y con esto termino. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Yo quisiera que oremos. Yo sé que algunas personas han perdido a seres queridos recientemente. La única posibilidad de esperanza es en Cristo. Y si usted no tiene esta esperanza, lo invito a abrir su corazón y recibir a Cristo en su vida, hacerlo parte de su experiencia, reconociendo que es pecador y que para poder experimentar estas verdades que dice Pablo aquí, usted necesita morir espiritualmente, y la segunda muerte va a ser para esperanza. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Pido que consueles el corazón de aquellos que están pasando por duelo, por lucha espiritual con la muerte de un ser querido. Que afirmes a aquellos que tal vez, no sabemos cuándo moriremos, pero que tengamos valor y esperanza de que la muerte no es el fin nuestro. Y que si hemos creído en Cristo, estaremos contigo y participaremos de las obras que tú mencionas aquí, la resurrección, y los que estemos vivos del arrebatamiento, para que todos juntos te recibamos y estemos contigo para la eternidad. Oro para aquel que está luchando en su corazón, que en esta mañana diga: Señor, yo te necesito, yo quiero vivir espiritualmente, quiero morir con Cristo espiritualmente, pero quiero ser parte de esta bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un abrazo, mis hermanos. Sigamos adelante con esta bendita esperanza.